Cuando me hacen la pregunta de si el proceso puede estar fracasando, me parece que el proceso es demasiado joven y por tanto es muy apresurado decir que pueda fracasar, que está fracasando. Cuando nosotros analizamos la posibilidad del fracaso de una institución, no podemos quedarnos en la talacha, en las pequeñas talachas del proceso. Es decir, en que si un juez aquí, si un juez allá, si un fiscal aquí, si un fiscal allá, si una policía aquí, si una policía allá, sino que tendríamos que hablar de si se han entendido o no se han entendido los principios. Y si al haberse entendido los principios, los estamos aplicando conforme. Eso es muy importante. Y quizá aquí es donde empezaríamos a analizar la posibilidad de que si vamos encaminados, porque se ha entendido mal un principio, porque quien mal empieza, mal termina. Y si el que mal empieza, mal termina, es una decisión de la Suprema Corte de Justicia, si es los colegiados de circuito, si es los tribunales de apelación, entonces es muy posible que un Estado, una entidad federativa de las 32 de México o a nivel federal, pues se haya empezado bien y se haya llegado o se vaya a concluir equivocadamente. Esto es lo que más nos tiene que preocupar. Y entonces, lo primero que tenemos que hacer es estudiar si desde los principios puede haber alguna razón de fracaso y luego, posteriormente, ir viendo desde cada principio que podría ser una razón de fracaso, ir viendo cuáles son los errores en las decisiones o en la pragmática del proceso. A mí me gusta encontrar siete ideas principialistas o ideas madre que nos puede llevar a plantearnos o a pensar o a concluir si puede haber fracaso en el proceso o en la implementación del proceso acusatorio penal mexicano. Yo he dicho que a nivel mercantil y civil va a haber fracaso. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países han dicho que no puede llevarse a la oralidad un proceso documentado, como es el derecho civil, el derecho mercantil. En cambio, son procesos orales, deliciosamente orales, el familiar, el laboral y, lógicamente, el penal. Cuando tratamos de entender, digamos, la razón del fracaso, podemos encontrar, lógicamente, un planteamiento que me parece que es importante. El primero de ellos, ante esta pregunta difícil, es que el juez se considere y proceda como un protagonista, asumiendo un peligroso compromiso. Desde el 2006 hasta el 2020, la mayoría, no todos, de los jueces, tanto los jueces de control como los jueces de juicio, se han considerado y han procedido como un protagonista activo, muchos de ellos asumiendo un peligroso compromiso, comprometiendo casi hasta la resolución. Por ejemplo, uno de ellos, el acto de corrupción de un juez que utiliza dos actos. Uno, convocar a las partes antes de la audiencia para ponernos de acuerdo, para ver qué va a ocurrir, para que no hayan sorpresas. Esto es un acto de corrupción. Pero además, este acto de corrupción lleva a un acto extorsivo. Y es que este juez amenaza a las partes que no le obedecen. El juez debe ser un protagonista pasivo. Y a mí me gusta el ejemplo, no es tan acomodado, pero es el ejemplo de un árbitro de fútbol. Los árbitros de fútbol sacan tarjetas amarillas, sacan tarjetas rojas, cantan, dicen cuando la pelota salió, cuando la pelota entró, cuando hubo foul, cuando no hubo foul. Pero no juegan, dejan jugar. Y los jueces del sistema acusatorio deben permitir que los jugadores jueguen, que los equipos jueguen, que los jugadores metan goles, que los jugadores se luzcan.
el éxito de un gran árbitro es lograr que los jugadores se luzcan y no lucirse él, no ser él el protagonista. Por eso entonces aquí hacemos una diferencia entre el protagonista activo y el protagonista pasivo. Puede ser una razón de fracaso, en segundo lugar, que el principio de alternatividad no sea el principio rector del proceso penal. Es decir, ¿dónde está el éxito del proceso acusatorio? El éxito del proceso acusatorio está en la negociación, en la solución del conflicto. Y por tanto, entonces la Constitución Política en el 2018 y luego en el 2019 ha planteado dos principios muy valiosos, que son los principios rectores del proceso acusatorio, que es el principio de alternatividad. Cuando nosotros leemos el artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos encontramos el artículo más mal redactado del mundo en una norma. ¿Por qué? Porque el artículo 4 del Código Nacional va a decir que los principios rectores son, entonces va a citar los del artículo 20 de la Constitución Política, perdón. Pero luego va a decir, y todos aquellos, y entonces va a hacer una lista de más principios y además va a abrirla. Eso significa que para el legislador no había principio rector ninguno, porque para poder establecer cuál es el principio rector se necesita saber cuál es el principio que rige el proceso y que lo lleva a su objetivo. Y no podemos entonces meter todos los que sean. Pero muchos juristas hasta han llegado a escribir que el principio rector o que los principios rectores son la oralidad, que la meten como principio, la contradicción de las partes, principalmente en el ejercicio probatorio, la inmediación del juez, la concentración y la continuidad de las audiencias y la publicidad. Ninguno de estos son principios rectores. Son principios constitucionales ahora en México o principios procesales en países en los que no fue la Constitución la que los introdujo, y son principios fundamentales para que el proceso pueda irse desarrollando, pero puede ser que falte alguno de ellos y no pasa absolutamente nada. Por el contrario, falta el principio de alternatividad, o sea, si un Estado, una entidad federativa, si el Estado federal no quisiera resolver el conflicto a través de las formas alternativas, el proceso se viene abajo y fracasa. Dice el artículo 17 de la Constitución Política en la reforma del 2019 que siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Aclaro que es en la reforma del 2017. Ve qué interesante cómo el legislador constituyente se da cuenta de que hemos convertido el proceso en formalismo y que por tanto el proceso formal o formalista, en vez de resolver el conflicto, los conflictúa, los complica, produce un conflicto. Y lo que trata de hacer es darle mayor fuerza a aquel artículo 17, párrafo tercero, cuando establece para el proceso acusatorio que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias y que en la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requiere la supervisión judicial. Ahí estamos hablando del principio rector, que además el principio rector está donde tiene que estar, en el artículo 17. En el artículo 20 no hay principios rectores, lo que hay es derechos del imputado, perdón, principios generales, derechos del imputado, derechos de la víctima. Una tercera idea fundamental para entender la razón o no del fracaso es que la técnica de la oralidad
sea considerada como un principio fundamental del proceso. Ya tenemos más de 30 sentencias de colegiados de circuito y algunas de la Sala Primera en las que considera primero que la oralidad es un principio y segundo que es un principio rector y tercero que ha llegado a reponerse el procedimiento porque según el tribunal, principalmente los colegiados de circuito, se violó el principio de oralidad. La oralidad es una técnica de litigio. La oralidad no es un principio y un fundamental. Tan importante puede ser la oralidad como el documental. Y la mayoría de los procesalistas serios, Micaela Tarufo, por ejemplo, dicen que un juicio serio, Jordi Ferrer Bertrán dice, un juicio serio es un juicio documentado. Un juicio de muchos papeles, de muchos documentos, de muchos planos, de muchas investigaciones, de muchas periciales. Y nosotros hemos llegado ya a nivel más alto a reponer el procedimiento porque se leyó. Y los abogados, primero los defensores empezaron a acusar a los fiscales, señor juez, está leyendo y el juez no tenía criterio para hacer ver que leer es oralidad, que la forma más común de la oralidad es la lectura, y que la diferencia que hay entre la lectura y el documento es que el documento se entrega al juez para que éste lo lea y en la oralidad el documento se lee ante el juez. Y nosotros hoy hemos inventado decenas y decenas de formalismos para impedir que se lea. Y esto ha hecho que el proceso y muchas audiencias se conviertan en fracaso y que hay jueces que creen en esta realidad que han absuelto produciendo impunidad por un error en el conocimiento del proceso oral. Un tercer fracaso, o una tercera razón de un cuarto razón de fracaso, es que el juicio sea la etapa de la decisión de las cuestiones esenciales del proceso. No. Los que conocemos el proceso oral y el proceso acusatorio desde hace 30 años, sabemos perfectamente que el 90-95%, dejémoslo en el 90%, de las causas se resuelven a través de la negociación en conciliación, mediación. Decíamos en la segunda razón del principio de alternatividad, se daban lógicamente en la negociación entre las partes a través de la conciliación, la mediación y por tanto quizá mucho más importante que un juez sea un mediador, un facilitador, como lo dice la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, una persona que facilita el buen entendimiento en conflicto de las partes, imputado, víctima, ofendido. Entonces, si el 95%, el 90% de las causas se resuelven a través de formas alternativas de solución de controversias o de formas alternativas de terminación del proceso, como es, que es además una forma esencial, el procedimiento abreviado, entonces las cuestiones esenciales del proceso se resuelven a través de formas alternativas y por tanto no en el juicio. Es decir, que en el juicio estaríamos resolviendo únicamente un 5-10% de los procesos o de las causas penales. Una quinta razón de fracaso ha sido el Ministerio Público, del que hay mucho que hablar, mucho que escribir y mucho que sentarnos a hacer foro. Porque el Ministerio Público no ha asumido la investigación de los delitos. El Ministerio Público ha abandonado la escena del crimen, el Ministerio Público ha abandonado el control de periciales, el Ministerio Público ha abandonado el control de la policía ministerial, el Ministerio Público ha abandonado el control de la policía preventiva como primer respondiente en el lugar de los hechos o del hallazgo. El Ministerio Público ha sido el gran productor, fracaso tras fracaso. Y este es un tema que tenemos que analizar despacio. ¿Por qué México no ha comprendido la razón del Ministerio Público? Ni antes
cuando lo introduce en la Procuraduría, ni ahora cuando lo confunde con la Fiscalía, sin entender la diferencia entre la Fiscalía y la Procuraduría y el Fiscal General y el Ministro Público. Una sexta razón de fracaso es que hayamos llenado a la policía de una lista de no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Y todavía peor, capacitadores que ignoraban el modelo procesal acusatorio o el modelo procesal o el modelo policial o el modelo de investigación o el modelo de investigación ministerial, y que llega a decirle al Ministerio Público, a la policía, no se puede, no se puede, no se puede. Sale uno de una sala de clases de la policía y lo que le hemos enseñado es no se puede, ¿no? Y los hemos conflictuado al considerar, antes de actuar, la tutela, la protección de los derechos humanos, cuando el discurso de derechos humanos es un discurso después. No hemos comprendido que toda la acción policial es una acción dirigida a la protección de los derechos humanos. Nosotros le decimos a la policía, antes de detener tienes que proteger los derechos humanos. No, la respuesta acertada es porque hay que proteger los derechos humanos tienes que detener, porque hay que proteger los derechos humanos tienes que usar la fuerza, porque tienes que proteger los derechos humanos tienes que cuidar la escena de crimen, porque tienes que proteger los derechos humanos tienes que esposar al imputado y llevarlo esposado, porque tienes que proteger los derechos humanos tienes que presentarlo ante la fiscalía. Esta realidad nosotros la hemos enseñado de forma distinta. Y finalmente, una razón de fracaso es no entender que la teoría del delito no es dogmática, sino pragmática, y por eso proceso penal. Es decir, nosotros no podemos, digamos que sí podemos estudiar la teoría del delito como una dogmática, podemos más bien estudiar el derecho penal en los textos de derecho penal, en los académicos del derecho penal, en los expertos en el derecho penal. Pero una vez que este derecho penal que hemos aprendido desde el concepto de delito y del concepto de conducta y del concepto de participación, el concepto de culpabilidad, de reprochabilidad, etc., cuando ya nos enfrentamos a la realidad del delito, a la realidad de que A ha matado a B, entramos en una pragmática penal, en una dogmática penal, entramos a descubrir primero los hechos y después la prueba de los hechos y después la licitud de esa prueba de los hechos y luego, una vez que hemos armado en tiempo, modo, lugar y circunstancias la conducta activa de un sujeto en relación con la conducta del pasivo, podemos hablar de teoría del delito. Es decir, podemos hablar de teoría del delito en la pragmática del proceso penal. 7 razones posiblemente de fracaso. 7 razones sobre las cuales hay que, me parece después de la pandemia, que tenemos que ahondar en la función del juez, ahondar en los principios, ahondar en la oralidad como técnica, ahondar en el juicio oral y las técnicas de juicio oral, ahondar en la razón del Ministerio Público, en la función de la policía y, lógicamente, en la teoría del delito. Muchas gracias.